nos gozamos en tu presencia y en ella nos deleitamos. ¿Quién como tú, Padre, que hace todas las cosas bellas y hermosas? Y tú las haces bellas y hermosas para agradar, Padre, nuestras vidas, para deleitarnos en ellas. Padre, qué bueno es poder compartir, Jesús, amén, de tu palabra. Qué bueno es sentirnos útiles para tu obra. amén. Quieras tú, Padre, en esta tarde-noche, Jesús, usar mi vida como un instrumento. Que sea para gloria de tu nombre, Jesús. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Solo a ti, Padre, te damos toda gloria, toda honra, adoración y alabanza. Amén. Solo tú eres bendito, mi Dios, y digno de ser adorado. Obra tú, Padre, y extiende, Padre, tu poder, tu gloria y la manifestación de tu Espíritu Santo a todos aquellos, Padre, que reciben este mensaje, Jesús, y a los que hoy están aquí, siendo una semilla que da fruto en los corazones, esa preciosa semilla, Padre. Esa preciosa semilla que a veces hay que sembrarla llorando, andando y llorando, pero que eres tú quien le da crecimiento, Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra. Se encuentra en Hechos 12. Voy a compartir solamente algunos versículos. El título de este capítulo es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. ¿Sabe? Uno sigue leyendo este capítulo y dice que en el 6 que Pedro estaba durmiendo y que él estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Creo que por un segundo usted imagine esta situación. Cuando encarcelan a Pedro, Jacobo había sido asesinado. Y había sido asesinado por los judíos, a quienes, si usted lee el capítulo anterior, era a los que se le había, como de alguna manera, resignado, se le había focalizado la predicación del Evangelio, hasta que llega Saulo, hasta que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, se esparce a los gentiles. Entonces, había como una prioridad, había que llevar esta preciosa semilla, esta palabra a los judíos. Y habían ido ellos con esta intención, con este entusiasmo, ¿sí? Pero dice que estos mismos judíos, y eso que en el capítulo anterior dice que se habían convertido varios, hacen que maten a Jacobo, y eso les agradó. Y en esta circunstancia es que toman prisionero a Pedro. ¿Para qué lo tomaban prisionero? Para que tuviera el mismo fin que Jacobo. Pero dice, y fíjese que no, Herodes sabía, tenía antecedentes, porque dice que le pone 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y más adelante dice que estaba durmiendo, fíjese la cercanía que tenían estos soldados, que él dormía entre 2 soldados. Y que además estaba sujeto con 2 cadenas. Era por si se le ocurría escaparse de alguna manera.
tenía además guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Y habían 2 puertas antes de llegar a la puerta de hierro que daba la salida a la cárcel. Y lo que me llama a mí la atención acá son 2 puntos. El primero de ellos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay una acción específica acá que hace la iglesia. Y fíjese qué estaba haciendo Pedro en la iglesia, adentro de la prisión. Dice que él dormía entre 2 soldados y encadenado. Número 1, la función de la iglesia es fundamental. Esta historia termina con Pedro liberado. Dice que viene un ángel, si usted lo lee en el 7, dice, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Todo eso aconteció, pero Pedro no lo había visto, porque Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Quiero que piense en la situación en la que se encontraba Pedro y cómo estaba Pedro. Es la actitud de Pedro, si nosotros estuviéramos en su lugar, creo que sería totalmente distinta. Han matado a Jacobo, probablemente yo voy para el mismo lugar, estoy rodeado de soldados, estoy encadenado, pero Pedro no tenía temor. Tenía todas las de perder, no había ningún factor que le diera esperanza a Pedro, si se puede decir. Por lo menos ninguno que fuera natural. Pero aparece este ángel y le dice, levántate pronto, cíñete y átate las sandalias. Todo eso mientras había 2 soldados a sus costados y sus cadenas. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención era la actitud de Pedro. Con cuánta confianza. ¿Sabe qué? Yo creo que él aprendió cuando estaba Jesucristo durmiendo en la barca. Y le dijo, Jesucristo, despierta Jesús, que perecemos. Porque ¿qué hacía Jesús? Dormía en medio de la tempestad. Y a pesar de haber pasado varios tiempos y haber sido uno de los discípulos más tercos, si se puede decir, como somos todos nosotros, aprendió la lección. Así que estaba en la cárcel durmiendo. Sabía que el comienzo de sus días y el fin de sus días no estaban en manos de los hombres. Amén. Nunca estuvieron en manos de Herodes. Sino que el fin de sus días estaba en las manos de su Dios, de aquel en el que él había creído. Era tal la forma en que lo vive Pedro que él cree que es una visión. Y dice que pasa la primera puerta, pasa la segunda guardia, llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Pasó por la primera guardia, donde estaban uno de los grupos de soldados, nadie lo vio. Pasó la segunda, nadie lo vio. Se abrió la puerta de hierro y él salió. Pasaron una calle. Cuando ya él estaba seguro, el ángel lo dejó. Y sabe, a veces nosotros tomamos la idea de ponernos en una situación de temor. Porque hace un tiempo, ayer hablaba con una hermana y yo le decía, no es lo mismo conocer de alguien que conocer a alguien. Y los hijos de Dios saben que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Amén. Y si no, si usted no conoce a su Padre, usted es huérfano. Usted no sabe su origen. No puede reclamar legitimidad ni herencia, porque no sabe quién es su Padre, no lo conoce. Pero sabe, nosotros conocemos a Dios. Amén. Y Pedro conocía a su Dios.
Entonces él podía dormir, aunque estuviera rodeado de circunstancias que evidentemente cualquier persona hubiera dicho, no es probable que Pedro salga. Es más, fíjese que esta iglesia oraba sin cesar, pero cuando Pedro llega, golpea la puerta y la niña que lo atiende, en vez de abrirle la puerta, va corriendo hacia adentro a decirles que Pedro estaba en la puerta. Y esta iglesia que estaba orando sin cesar, dice, estás loca, es un ángel. ¿Y por qué es esto importante? ¿Cómo se puede orar sin esperar los milagros de Dios? Yo le puedo decir a Dios, Dios hace un milagro, pero puedo estar dudando. Y sabe que esta iglesia oraba sin cesar y es una acción fundamental en la iglesia. Es uno de los pilares de la iglesia que estuvimos viendo la semana pasada. Pero oraba sin cesar, pero cuando el milagro ocurrió, ¿estos qué hicieron? ¿Estás loca? ¿No podría haber su Dios al que le servían, al que le estaban orando, haber hecho tal milagro? Y dice, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Porque a veces los milagros están ahí a la puerta y están llamando a tu vida. Pero tú, en vez de que atienda la fe y abra la puerta para que el milagro se dé paso a tu vida, estás poniendo la duda. Y estás diciendo, eso no es así. Y sí, estás orando sin cesar. Pero cuando el milagro está a la puerta, tú no abres la puerta con fe. Y no permites que ese milagro que Dios ya dejó en tu vida, que Él ya te dio, atraviese la puerta. Pedro estaba del otro lado. El milagro estaba del otro lado. Pero ellos tenían una ceguera espiritual y decían, eso no es así. Es un ángel. No es Pedro. Pedro está encarcelado. Hay 4 grupos de 4 soldados cada grupo. Está encadenado. Pedro no puede salirse de esa. Y es muy importante que cuando usted clama, que cuando usted ora y tiene una oración sin cesar, sea una oración alineada, sea una oración con fe, sea una oración ferviente, pero con la certeza de a quién le está pidiendo. Con la certeza de a quién le está pidiendo. No significa que Dios no escuche su oración, porque efectivamente la iglesia fue escuchada, los propósitos de Dios son más que evidentes en la vida de Pedro, y el milagro estaba a la puerta. Pero ellos dudaban. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Es que cuando usted clama, tiene que esperar que los milagros ocurran. Amén. Para que cuando llamen a la puerta usted abra, lo reciba inmediatamente, que el milagro no tenga que persistir ahí llamando y llamando y llamando. Abra la puerta, porque si no usted dice, el milagro no llega, pero el milagro está a la puerta. Esperando que tú abras la puerta. Y fíjese, estos se quedaron atónitos. Cuando lo primero que deberían haber empezado a hacer era adorar, a agradecerle a Dios, porque habían estado orando sin cesar y ahora veían el resultado de sus oraciones. El milagro había ocurrido, pero ellos no podían adorar porque no lo estaban viendo, porque no lo estaban creyendo. Y dice, pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, esto ocurrió de noche. ¿Y sabe por qué ocurrió de noche? Porque la noche es cuando tiene una representación metafórica, que es cuando todo está oscuro, cuando las cosas no parecen salir, cuando las cosas no están claras, cuando hay tempestad, cuando la cosa se complica. Entonces ahí está Dios, enviando su ángel, para que en la noche, ahí en la madrugada, en la vigilia de la noche, Él suelte tus cadenas, Él traiga tu milagro, el que Él te ha concedido.
Porque Él tiene para dar, dice que Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y en Él ya tenemos todas las cosas. Entonces, ¿por qué tú no tienes tu milagro? ¿Por qué tú no tienes tu milagro? ¿No será que el milagro está a la puerta? ¿No será que las cadenas ya se cayeron? Que ya Dios hizo la obra, pero tú no lo puedes ver. Y quiero que se fije esto, dice que Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Aquellos que lo estaban guardando para que él fuera ejecutado, fueron precisamente los ejecutados. Porque a veces los enemigos que te están rodeando, tú crees que no van a ser vencidos. Pero sabe, nadie se mete con la niña de los ojos de Dios. Amén. Nadie, la semana pasada hablaba Gabriel de esto. No es que ellos vienen y desafían al pueblo, se estaban metiendo con Dios. Y cuando ellos te tocan a ti, tocan a Dios. Entonces Dios se levanta como poderoso gigante y toma el asunto tuyo en sus manos, y lo resuelve y trae tu milagro. Es muy importante que usted sepa que Dios quiere bendecirte, que Dios te ama, que Él te quiere cerca, que tu oración debe ser sin cesar, pero que cuando el milagro llegue no te quedes atónito, sino que comiences a adorar. Es más, antes de que el milagro llegue, tú comienza a adorar. Comienza a adorar. Amén. Comienza a adorar. Comienza a hacer descender la presencia de Dios. Y dale la gloria a Él. Porque aunque tú aún no lo hayas visto, Él está haciendo. Y sabe, tengo una de las versiones aquí de Lucas 18, que habla precisamente del juez inicuo y de esta viuda que iba todo el tiempo ante él y le decía: hazme justicia. Y solamente quiero leerles el versículo. Dice: por mucho tiempo no le hizo caso, pero luego se dijo para sí: aunque a la verdad yo no tengo temor de Dios ni respeto a los hombres, mas porque esta viuda me está cargando, le haré justicia, para que no acabe por molestarme. Dijo el Señor: oíd lo que dice este juez inicuo. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aun cuando los haga esperar? Os digo que hará justicia prontamente. Aleluya. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y me llamaba la atención esta versión porque dice: y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman día y noche. Pero agrega esta parte: aun cuando los haga esperar. Porque a veces sin cesar y fervientemente involucra la insistencia, la perseverancia. Es por eso que dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por lo tanto, tu oración debe ser cargada de fe. No solamente una oración constante, sino cargada de fe, que camina como viendo al invisible, que que avanza con la certeza de que lo que ha pedido Dios se lo concederá, porque conoce al Padre, porque conoce los sueños que tiene el Padre sobre su hijo, porque conoce los planes que tiene el Padre sobre la vida de sus hijos, porque conoce la voluntad del Padre. Entonces es necesario, hoy más que nunca, en estos tiempos que son malos, orar sin cesar, pero con una oración cargada de fe. Con una oración que vaya cargada de fe, que vaya cargada de adoración, porque sabemos que el milagro está a la puerta. Puede que tú creas que aún falta tiempo, pero dice, te hará justicia prontamente. Prontamente. Confía en aquel que cada día te hace despertar.
Amén. Confía en aquel que le dio inicio a tu vida y conoce cuándo será el fin de tus días. Aleluya. Confía en aquel que te sostiene, el que sostiene todo en tu entorno, el que sostiene a los que tú amas. Amén. Porque sin Él no somos nada. Amén. Y cuando le clames, clámale con este sentir, de decir gracias. Porque yo sé que tú inclinas tu oído a mi oración, que tú escuchas mi oración y que tú respondes prontamente. Amén. En ti esperaré, en ti esperaré. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, agradecidos porque sabemos que tú conoces las peticiones de nuestro corazón. Que no hay nada, Padre, que ocurra y que pase por nuestra mente, por nuestro corazón que tú no conozcas. Tú disciernes nuestros pensamientos. Antes de que nosotros abramos nuestra boca, Padre, tú ya tienes una respuesta. Pero hoy estamos aquí, Padre, clamando, buscando tu rostro. Venimos con adoración, venimos con clamor, venimos con intercesión, sabiendo que somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Que somos hijos del Eterno. Aleluya. Que somos hijos de Jehová de los ejércitos. Sabiendo que nada nos acontece sin que tú lo permitas. Así que en tus manos, en tus brazos nos abandonamos, Jesús. Aleluya. Y nos rendimos. Porque tú tienes, Padre, cuidado de nosotros. Cárganos de fe, Padre. Pues un espíritu de fe, tu espíritu de fe, venga sobre nosotros. Amén. Porque siendo llenos de esa fe, siendo llenos de tu Espíritu Santo, hablaremos con denuedo todas tus maravillas. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.